Mi hijo dijo que no era lo suficientemente elegante para Europa, y justo ahí supe que tenía que ir. Cuando Andrew lo dijo, ni siquiera me miraba. Estaba ocupado revisando su reloj, ese que compró en Milán en oferta, y que cuesta más que todo mi armario. Melissa rió por lo bajo, como si fuera un chiste interno. Yo solo bajé la vista al mantel, no por vergüenza, por cuidado, porque si los miraba, temía que mis manos temblaran demasiado para seguir sosteniendo la taza de café. Tengo 70 años. Sin embargo, después de criar a 2 hijos y trabajar con hilo y aguja durante 40, todavía me molesta que mi propio hijo hable de mí como si fuera un defecto estético. Mamá, tú sabes que no lo digo con mala intención, solo que Europa es distinta, muy exigente, muy refinada. No quiero que te sientas fuera de lugar, agregó Melissa con esa sonrisa dulce que usa cuando va a decir algo cruel. No dije nada, ni sí ni no. Solo pensé en el cuaderno escondido en el cajón de la cocina, aquel donde durante años recorté fotos de París, Florencia, Viena, aquel donde escribí a mano la frase «algún día con ellos». Mi sueño no era ver la Torre Eiffel, era ver sus caras cuando la vieran. No era viajar por viajar, era irnos juntos como cuando Andrew era pequeño y lo llevaba de la mano al mercado y todo le parecía una aventura. Por eso había planeado el viaje en secreto durante meses. Había reservado vuelos, tours, hoteles de 4 estrellas. Cada dólar había salido de mí, de mis rentas, de mis ahorros, de las costuras que seguía haciendo incluso con los dedos adormecidos por la artrosis. $90,000, no como regalo, sino como promesa, de que aunque la vida nos hubiera arrastrado a lugares distintos, podíamos caminar juntos por Roma. Pero esa tarde, cuando les mostré el itinerario impreso con tanto amor, Andrew hizo una mueca. No de alegría, de corrección. Mamá, ¿ese abrigo es el que piensas llevar? Yo asentí. Era mi favorito. Lo había remendado 3 veces y aún así me hacía sentir fuerte. Es que, bueno, es un poco anticuado, ¿no? No respondí. Me limité a doblar el papel del itinerario y guardarlo en mi bolso. A veces el corazón no se rompe con gritos, se agrieta en silencio. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero no apagué la luz. Desde la cama podía ver las maletas alineadas en el rincón del pasillo, nuevas, relucientes, con los nombres de cada uno escritos en etiquetas doradas. Margaret, Andrew, Melissa. Imaginé cómo se verían juntas en la cinta del aeropuerto. Pensé en la foto que soñaba tomar en Madrid, los tres frente al Palacio Real, con una bufanda roja que había tejido para la ocasión. Pero ahora, algo se había roto. No sabía si era el plan, el viaje o solo yo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal. Aún queda mucho por contar, porque lo que Andrew hizo después del aeropuerto y lo que yo decidí callar por última vez, cambió nuestras vidas para siempre. A las 5 de la mañana me levanté, como siempre. Preparé café, revisé el itinerario, confirmé las reservas, imprimí copias por si acaso. La madre organizada, la que piensa en todo, la que estorba en silencio. Andrew me escribió un mensaje al mediodía. Mamá, pensé que podíamos pasar por el centro comercial esta tarde. Melissa quiere ayudarte a elegir ropa más cómoda para el viaje. Yo no había pedido ayuda, pero respondí, claro, hijo, nos vemos a las 4. En la tienda, cada prenda que elegía era reemplazada por otra más moderna. Cada comentario parecía una puntada mal hecha. Ese color no te favorece. Ese corte es muy básico. Mamá, si vamos a Europa, no puedes parecer una señora de pueblo. No lloré. Respiré hondo. Me probé todo lo que me dieron y salí del probador con los ojos secos y los zapatos que me apretaban los dedos. Estás linda, mamá, dijo Melissa. No era un cumplido, era una aprobación de producción, como si yo fuera un personaje que debía cumplir con el decorado. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo. No me reconocí.
no por la ropa, sino por la forma en que había empezado a pedir permiso para existir. Al día siguiente, Rachel me llamó desde Barcelona. Mamá, ¿cómo van los preparativos? Todo bien, hija. ¿Estás feliz? Mentí. Sí, mucho. Pero algo en su voz me detuvo. ¿Segura? Cerré los ojos. Solo estoy un poco cansada. Y era verdad. Cansada de tener que parecer una versión más brillante de mí para que mis hijos no se avergonzaran. Esa semana, cada vez que Andrew y Melissa venían a planear el viaje, traían más reglas. No hables tan fuerte, no cuentes historias tristes, no hagas muchas preguntas en los museos, no uses esa cartera vieja, no tomes café en vaso de plástico. Yo asentía, como lo hacía cuando Andrew era niño y exigía un helado más. La diferencia era que ahora el helado valía $90,000 y venía con condiciones. El domingo anterior al vuelo, Melissa dijo una frase que aún me raspa la memoria. Mamá, ¿crees que puedas sentarte en la parte trasera del avión? Andrew y yo queremos disfrutar el vuelo como pareja. Yo sonreí, pero por dentro, una parte de mí se recogió, como un hilo que empieza a deshilacharse. No dijeron que me sobraban, solo empezaron a hacerme más pequeña. El lunes siguiente, Andrew trajo una libreta nueva con el logo de la agencia de viajes. Melissa llevaba un bolígrafo de tapa dorada y su tono era dulce, organizador. Yo serví café en tazas de porcelana fina, las únicas que me habían quedado del juego de boda. Y los tres nos sentamos alrededor de la mesa como si estuviéramos planeando algo juntos, pero ya no era juntos, era ellos, y yo como apéndice. Estuve revisando los restaurantes de Madrid, dijo Melissa, hojeando unas páginas. Hay uno con estrella Michelin cerca del hotel. Pero mamá, deberías probar algo más simple, para que no te caiga pesado. Andrew no miraba mi cara. Y si quieres, podemos reservarte un tour más corto en París. Los museos suelen ser agotadores. No era una orden, era una sugerencia. Pero sentí como mi silla se hacía 1 centímetro más baja. Respondí con una sonrisa, hecha de educación y también de costumbre. Esa misma tarde, Melissa me envió una lista por WhatsApp. Cosas que sería bueno que mamá no llevara. Cartera bordada, se ve muy artesanal. Zapatos con velcro. Pañuelos con estampado. Paraguas floreado. No respondí, pero pasé media hora mirando el paraguas. Era de mi hermana. Me lo había dado antes de morir. Lo guardé de nuevo, no por vergüenza, por no tener energía para otra corrección. El miércoles, Melissa propuso que hiciéramos una simulación de maleta. Saqué mis cosas con cuidado. 3 blusas, 2 pantalones cómodos, un suéter gris, el abrigo de siempre. Melissa sacó su tablet y comenzó a sacar fotos. ¿Esto es lo que piensas llevar, Margaret? ¿Sí? Respondí, bajito. Andrew no dijo nada. Solo se sirvió más café y miró por la ventana. Mamá, Europa es otro ritmo, dijo Melissa, como quien explica algo a una niña de primaria. Queremos que te sientas bien, que no desentones. Luego vino la frase. A veces menos es más, sobre todo a cierta edad. No sabía si hablaba de ropa o de mí. El viernes, cuando Rachel me llamó, le dije que todo estaba bien. No le conté lo del vestido negro que Melissa me hizo probar, entallado, con un cinturón incómodo que me cortaba la respiración. No le conté que Andrew me corrigió por decir París con acento americano. Solo le dije, ya tengo todo listo. Y ella, sin sospechar nada, respondió, qué lindo, mamá, te lo mereces. Y yo colgué, sintiendo que ese mereces era lo único que todavía me sostenía. El sábado fue el ensayo final. Andrew y Melissa llegaron con una hoja impresa, el itinerario completo detallado por horas. Queremos que todo esté claro desde antes, ¿sí? Para que no haya malentendidos, agregó Melissa mirando su reloj, no mis ojos. Yo asentí, siempre asentía. Mamá, llegamos al aeropuerto a las 6:30.
Melissa y yo haremos el check-in rápido. Tú puedes esperar sentada en la sala. Así evitamos estrés innecesario. En París tenemos una reserva para cenar solos. Es nuestro aniversario, ¿recuerdas? Y en Roma, bueno, pensamos que tal vez tú podrías aprovechar para descansar en el hotel una noche. Un masaje, algo relajado. Era un viaje familiar, pero cada vez tenía menos familia adentro. Guardé silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya empezaban a entender las reglas nuevas del juego. Para seguir incluida, había que no molestar. Esa noche saqué mi diario, uno viejo, con tapas azules. No escribía en él desde la muerte de George, pero esa noche lo abrí. 9 de abril. Hoy supe que me están desarmando de a poco, que me están envolviendo con papel celofán, como si fuera un objeto frágil y decorativo, que mi presencia es cortesía, no deseo, pero sigo queriendo ver París. El domingo fuimos juntos a almorzar. La mesa estaba servida como siempre, mantel de flores, jugo recién exprimido, el aroma a sopa de pollo. Lisa, mi nieta, hija de Rachel, me había enviado un dibujo por correo. Una torre, una señora con sombrero, 3 personas de la mano. Lo pegué en la nevera. Era el único lugar donde todavía estábamos juntos. Durante el almuerzo, Melissa sacó su celular para mostrar unas fotos de outfits. Andrew bromeaba sobre los turistas ruidosos. Yo me serví más sopa, aunque no tenía hambre. Y en un momento, sin levantar la voz, Andrew dijo: «Mamá, ¿te importaría sentarte al otro lado cuando estemos en el avión? Queremos tomar unas fotos en pareja para subirlas». No supe qué responder, así que me limité a decir: «Claro, hijo, como prefieras». Y en ese momento no supe si lo que se me estaba cayendo del plato era una gota de sopa o el último pedazo de dignidad. Esa noche dejé la maleta abierta en la sala, no porque no supiera qué empacar, sino porque, por primera vez en mi vida, no estaba segura de a qué lugar pertenecía en ese viaje. Y mientras doblaba la blusa gris que tanto insistieron en que llevara, pensé: si tengo que cambiar todo lo que soy para estar con ellos, realmente quieren estar conmigo. Pagué 3 boletos, pero solo 2 subieron al avión. Me desperté antes del amanecer, a las 4:12 exactamente. Ni siquiera necesitaba la alarma. Mi cuerpo sabía que ese día era diferente. El vestido que Melissa eligió para mí colgaba del perchero, color crema, sin estampado, sin historia. Lo planché con cuidado, aunque me seguía pareciendo ajeno, como si fuera de otra mujer. Preparé café, pero no lo tomé. Mi estómago estaba cerrado. Aún así, revisé los documentos por 5ª vez: pasaportes, reservas, seguros médicos, comprobantes impresos en papel grueso. Todo perfecto, como si el orden pudiera evitar el abandono. A las 6 estaba en el punto de encuentro. Andrew y Melissa llegaron minutos después. Traían maletas grandes, elegantes, ropa cara, perfume caro, sonrisas tensas. ¿Todo listo, mamá? Sí, respondí, y cargué mi maleta yo misma. Durante el trayecto en taxi al aeropuerto, Andrew hablaba con Melissa sobre las fotos que querían tomar en París. Una frente al Louvre, otra en los jardines y una más en el balcón del hotel. Melissa asentía, sin mirarme. Yo observaba por la ventana. El sol apenas despertaba, pero ya sabía que ese no iba a ser un buen día. En el aeropuerto fui la primera en entregar los pasaportes en el mostrador. Fui la que resolvió el exceso de equipaje. Fui la que mantuvo la calma cuando el sistema tardó en confirmar los asientos. Fui la que pagó. Una empleada sonrió al vernos. «Qué lindo viaje en familia, señora. Van a crear recuerdos hermosos». Yo asentí, pero no dije nada, porque en ese momento ya presentía algo. No lo sabía, lo sentía. Mientras esperábamos en la sala de embarque, Andrew y Melissa se alejaron unos metros. «Vamos a tomar unas fotos, mamá. ¿Te molesta sentarte un poco más allá?» No preguntaban, informaban. Me senté sola, en una silla dura junto a una señora mayor. Ella me sonrió. «¿También va con su familia de viaje?» «Sí»,
respondí con voz bajita. ¡Qué suerte tienen! Las madres como usted ya no existen. Sus palabras fueron dulces, pero me cayeron como vinagre en la herida. Cuando anunciaron el vuelo, me levanté con alivio. Por fin. Me acerqué con los pasaportes en la mano, lista para abordar. Pero Andrew me tomó del brazo. Mamá, espera, tenemos que hablar. Mamá, espera, tenemos que hablar. Andrew me apartó del flujo de pasajeros. Melissa estaba a su lado, con expresión seria. No había ternura. Solo esa mirada que uno le lanza a quien está por darle una mala noticia que ya ha sido decidida desde antes. Hemos estado pensando desde hace semanas, agregó Melissa, y creemos que es mejor que hagamos este viaje solos. No entendía al principio, mi cuerpo sí, porque dio un paso atrás, pero mi mente se aferraba a la idea de que todo era un malentendido. ¿Cómo? Solos. Andrew suspiró. Mamá, no es personal, es que tú no encajas. Tu ropa, tu forma de hablar, tus gestos. No queremos sentirnos incómodos en un lugar tan especial. Melissa bajó la voz. Nos avergüenzas, Margaret, y eso no es justo ni para ti ni para nosotros. No grité, no pregunté ¿por qué? No había lugar para eso. Lo que dolía no era el rechazo, era que se sintieran con el derecho de decidir que ya no pertenecía. Pero yo pagué todo, susurré. Mi voz salió como si no me perteneciera. Andrew asintió. Y te lo agradecemos, en serio. Pero por eso mismo necesitamos que nos des los documentos. Con eso podemos abordar sin problemas. Y tú puedes volver tranquila a casa, dijo Melissa, como si me ofreciera un premio de consolación. Abrí mi bolso. Mis manos temblaban. Los pasaportes estaban guardados en un sobre transparente, junto con los tickets y las reservas de hotel. Todo lo había organizado yo. Cada hoja tenía anotaciones a lápiz, con horarios y contactos de emergencia. Andrew extendió la mano. Yo lo miré, no como madre, sino como mujer, y por primera vez en mi vida me di cuenta de que no conocía al hombre que estaba frente a mí. Por favor, mamá, no hagamos esto difícil. Entregué los papeles, no por obedecer, sino porque ya no tenía a qué aferrarme. Andrew los tomó y los guardó en su portadocumentos de cuero. Melissa evitó mirarme a los ojos, y sin más, se dieron vuelta y caminaron hacia la puerta de embarque. No me abracé a mí misma, no lloré aún. Me quedé de pie entre maletas y murmullos mientras familias se tomaban fotos, niños reían, parejas se besaban, y yo era una mujer de 70 años, sola, con un vestido que no elegí, en un aeropuerto que había sido mi sueño, y ahora era mi frontera. Una empleada del aeropuerto se me acercó. ¿Se encuentra bien, señora? Sí, respondí, y no era verdad, pero en ese momento no quería que alguien me ayudara, quería que alguien me escuchara. Me senté en una banca de metal, saqué el teléfono y marqué un número que no pensaba usar hasta mucho después. ¿Adrián? Margaret, qué gusto oírte. ¿Todo bien? Necesito que hagas algo por mí, hoy mismo. Mi voz ya no temblaba. Quiero que canceles todas las tarjetas adicionales de Andrew y que congeles el acceso a cualquier cuenta conjunta. Adrián guardó silencio. Me conocía. Sabía que yo no actuaba por impulso. ¿Estás segura? Más que nunca. ¿Quieres que pase por tu casa? Number. Ya no estoy en casa, pero pronto sabrás a dónde ir. Colgué. Y mientras los altavoces del aeropuerto anunciaban la salida del vuelo que yo había soñado durante décadas, sentí algo que no esperaba sentir ese día: alivio. Por primera vez en décadas nadie me estaba esperando, y eso me tranquilizó. Tomé el autobús de las 9:45 con un bolso, una maleta y ningún plan concreto. Sabía el destino: Santa Elena, una ciudad costera a 3 horas de Valencia, con mar, palmeras, calles de piedra y silencio. Lo demás lo iría resolviendo. No avisé a nadie, ni a Rachel.
Adrián, mi abogado, me había conseguido un contacto, una mujer que vendía un apartamento pequeño frente al mar. Fui a verlo sin compromiso, solo por si acaso. Pero en cuanto crucé la puerta y sentí el olor a madera vieja y brisa salada, supe que me iba a quedar. El apartamento era sencillo: segundo piso, 2 habitaciones, una cocina angosta y una terraza con vista directa al océano. No tenía lujos, pero tenía algo que no sentía desde hacía años: espacio propio. Firmé los papeles esa misma tarde. No regateé, no llamé a mis hijos, solo firmé. Y fue la primera decisión que tomé sin pedir permiso desde que enviudé. Los primeros días fueron extraños. Demasiado silencio, demasiada luz entrando por la ventana sin nadie que me pidiera bajar la persiana. Desempacaba despacio, guardaba cada cosa como si estuviera armando no una casa, sino una versión nueva de mí. Colgué una foto de George en la sala, no para llorarlo, sino para agradecerle los años buenos, y al lado pegué el dibujo que me había enviado Lisa: la torre, el sombrero, las 3 figuras de la mano. Era mentira, pero era bonita, y me hacía bien verla cada mañana. El tercer día salí a caminar por el malecón, no como turista, sino como alguien que buscaba aire sin fecha de regreso. Vi un mercado de productos locales, una panadería con pan recién horneado, un banco, una librería, una plaza con niños jugando a la cuerda. Nadie me miró como la señora nueva. Me ofrecieron café, me saludaron con buenos días, sin esperar conversación. Era todo lo que necesitaba: ser invisible, pero no indeseada. Volví al apartamento antes del mediodía. Abrí la caja donde guardaba mis herramientas de costura. Las tijeras seguían afiladas, los hilos ordenados por color. Mi antigua máquina, la que había guardado después del funeral de George, aún funcionaba. La puse en la mesa del comedor, no para volver a trabajar, sino para escuchar su ruido, ese clac-clac firme, constante, que me había acompañado toda la vida. Ese sonido que decía: estás haciendo algo, estás viva. Esa tarde, mientras tomaba té en la terraza, vi a un hombre mayor en el edificio de enfrente. Cargaba 2 bolsas del supermercado. Caminaba con paso firme, aunque no rápido. Al llegar a su puerta, soltó una de las bolsas, la recogió con torpeza y antes de entrar me miró. No saludó. Solo asintió, como quien reconoce a alguien que también está empezando de nuevo. No supe por qué, pero me quedé unos segundos mirando la puerta después de que él desapareció. No por curiosidad, sino porque me sentí vista, no evaluada, solo vista. Esa noche, mientras preparaba sopa de lentejas para mí sola, escuché por primera vez el silencio de mi casa sin miedo, no como ausencia, sino como permiso. Me senté a cenar con la televisión apagada, sin llamadas, sin explicaciones. Y en medio de ese momento tan simple, tan doméstico, tan mío, me descubrí sonriendo. No necesitaba compañía, solo necesitaba no tener que disimular. Al quinto día bajé al mercado con mi carrito de ruedas. El sol pegaba fuerte en Santa Elena, pero no era como en la ciudad. Aquí el calor era redondo, húmedo, como una manta de lana que pesaba pero no asfixiaba. Compré tomates, pan y un pequeño ramo de flores amarillas, no por decoración, solo porque me gustaron. Y era la primera vez en años que compraba algo sin pensar si iba a agradar o incomodar a alguien. Esa tarde, mientras pasaba las telas por la máquina de coser, escuché que tocaban a mi puerta. Me sobresalté. No esperaba visitas, y durante años, cada vez que alguien llamaba, me preparaba para escuchar reclamos, pedidos, problemas que debía resolver. Pero esta vez no era Andrew, ni Melissa, ni Rachel. Era una mujer de cabello blanco recogido en moño, labios pintados de rosa claro. Hola, soy Patricia. Vivo al lado, en el 2C, vi que se mudó hace poco. Margaret, respondí un poco desconcertada. Vi la máquina de coser en la mesa. ¿Sabe coser bien? Asentí. ¿Qué necesita? Un ajuste sencillo, un vestido que me queda justo en la espalda.
Entró como quien entra a una cocina conocida, sin revisar nada, sin elogios vacíos. Solo sacó el vestido y dijo: «Aquí, solo eso». Me senté frente a la máquina. Ella se quedó de pie mirando mis manos. «Costurera de toda la vida», murmuré. «Eso se nota». Cuando terminé, se probó el vestido encima de la ropa. «Perfecto. ¿Cuánto le debo?» «Nada». «Entonces invito yo el café mañana a las 9». Y se fue, como si fuera lo más natural del mundo. No me pidió el número, no hizo conversación forzada, solo dejó un hilo estirado para ver si yo quería seguirlo. A la mañana siguiente abrí la puerta y Patricia ya estaba ahí, con 2 tazas en la mano y una sonrisa sin maquillaje. «¿Le molestan las visitas silenciosas?» «Son mis favoritas», respondí. Nos sentamos en la terraza. Ella me contó que era viuda, jubilada, ex maestra. Tenía hijos que la visitaban poco, pero que no la hacían sentir olvidada. «Ya no me duelen, ya no espero nada», dijo sin drama, «y eso me hace quererlos de nuevo». No supe qué decir, así que solo asentí, sintiendo cómo esas palabras me golpeaban en el lugar exacto. Esa tarde salí a caminar sola, no para hacer ejercicio, solo para estar. Y al doblar la esquina del edificio, vi al hombre de las bolsas otra vez. Estaba sentado en la banca de piedra frente al mar. Tenía un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. No escribía, solo miraba el mar como si estuviera hablando con él. Me acerqué sin querer, sin intención. Él levantó la vista y otra vez no saludó, no invadió, solo hizo un gesto con la cabeza como si dijera: «Sigo aquí, tú también». Seguí caminando, pero por dentro algo se quedó sentado al lado de él. Esa noche Patricia regresó, con una botella de vino y pan con ajo. «No cocine, hoy la invito yo». Cenamos en mi terraza. Hablamos de libros, de perros callejeros, de recetas que ya nadie hace. No mencionó familia, ni preguntó por la mía. Al despedirse, me dijo: «Mañana te presento a Estela. Es medio loca, pero buena gente. Tiene un grupo de mujeres mayores que hacen yoga y pintura. No te estoy diciendo que vayas, te estoy diciendo que la escuches». Yo sonreí, porque entendí la diferencia, y por primera vez en mucho tiempo quise que llegara el día siguiente. No volví a ser yo, volví a sentirme habitada. Al día siguiente, Patricia cumplió su palabra. Tocó mi puerta a las 8:45 de la mañana con una toalla bajo el brazo y una sonrisa de esas que no admiten excusas. «Vamos». «¿A dónde?» «Yoga. No me mires así. No es como en la tele. Solo mujeres. Ninguna flaca. Ninguna flexible. Solo ganas». No tenía nada mejor que hacer, y la idea de mover el cuerpo sin que nadie me corrigiera me pareció un lujo. Fuimos al centro comunitario, una casita blanca frente a la plaza. En el patio había 10 mujeres con esterillas de colores, muchas de ellas con más años que yo. Una de ellas, de cabello corto, color ceniza y ojos vivos, se me acercó con los brazos abiertos. «Tú debes ser Margaret. Soy Estela». «Hola». «No te asustes. Aquí no vinimos a convertirnos en modelos. Vinimos a no oxidarnos». La primera clase fue un desastre. Me temblaban las piernas, no llegaba a tocar los dedos de los pies y me crujía la espalda con cada movimiento. Pero nadie se reía, nadie corregía, y lo más hermoso, nadie miraba a nadie. La instructora, una joven de unos 30 años llamada Carla, nos decía con voz suave: «Si hoy solo pueden respirar profundo, eso ya es suficiente». Y por primera vez en años, respirar no me pareció una carga. Al final de la clase, Patricia me guiñó un ojo. Estela me pasó un termo con infusión de jengibre, y yo, sin entender bien por qué, reí. Volvimos caminando. El aire del mar limpiaba algo más que los pulmones. Mis pensamientos estaban en silencio. No tenía que ensayar frases para nadie. No esperaba llamadas. No debía rendir cuentas.
Esa tarde, mientras tomaba café en mi cocina, vi mi máquina de coser como si la viera por primera vez. No era una herramienta. Era una parte de mí que había dejado de usar para no molestar a los demás. Me senté. Pasé una tela sin urgencia, solo para sentir el sonido, y supe que no quería coser por encargo. Quería coser para volver a sentirme útil, para volver a habitar mis manos. Al día siguiente, fui a la ferretería a comprar una mesa plegable. Organicé el cuarto de huéspedes. Colgué mis tijeras. Ordené los hilos por tonalidad. Puse una radio antigua en la esquina, sintonizada en una emisora que pasaba boleros lentos. No había abierto el taller. Pero mi casa ya olía a costura. El primer encargo llegó solo. Patricia trajo una amiga con un vestido de bautizo antiguo. Lo heredó de su madre, pero está manchado y las mangas están rotas. ¿Crees que puedas hacer algo? No prometo milagros, respondí, pero mientras tocaba la tela, mis dedos recordaron antes que mi mente. Trabajé en silencio toda la tarde, y cuando la clienta, una mujer menuda, nerviosa, volvió a buscarlo y se lo probó, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre estaría feliz, murmuró, y me abrazó como si nos conociéramos de siempre. No cobré, pero al día siguiente me dejaron en la puerta una canasta con limones, pan de pueblo y una nota. Gracias por coser con el alma, Rosa. La colgué en la nevera, no por orgullo, sino porque me hizo sentir parte de un tejido que no necesitaba apellido para pertenecer. No era un taller, era un refugio con hilo y paciencia. Las semanas siguientes fueron como puntadas bien dadas, una tras otra, sin prisa, sin errores graves, sin necesidad de deshacer nada. Una mañana, Estela me trajo una mochila con ropa de su nieta adolescente. Jeans rotos, una blusa con cremalleras rotas, una chaqueta de mezclilla que necesitaba nuevos botones. No es por ahorrar, me dijo, mientras se acomodaba las gafas. Es porque no confío en nadie más para coserle a mi niña. Me conmovió, no tanto por el encargo, sino por la confianza silenciosa. Los encargos crecieron, vestidos de fiesta, bajos de pantalones, cortinas torcidas, peluches rotos. Cada persona que venía a mi puerta traía algo más que una prenda. Traía una historia que no sabía cómo contar. Una joven que lloró al ver su vestido de novia planchado como nuevo, aunque el matrimonio no había llegado a celebrarse. Un anciano que me trajo una bufanda de su difunta esposa, solo para que le pusiera un ojal y poder llevarla al cuello sin que se le cayera. No cobraba mucho, a veces nada, pero cada cliente salía de mi casa con algo más que un arreglo, una puntada invisible en el alma. Un día, mientras arreglaba el ruedo de un pantalón, alguien tocó la puerta suavemente. Era él, Mateo. Pelo gris, peinado hacia atrás, camisa de lino clara, mirada tranquila. Traía una bolsa de papel con 2 mangos maduros. Vi que le trajeron muchas cosas esta semana, dijo. Pensé que tal vez se había olvidado de comer. No supe qué decir. Le invité a pasar. Se sentó en la cocina, sin mirar alrededor como inspeccionando. Solo puso los mangos sobre la mesa y dijo: «Yo no sé coser, pero sé comer mangos con cuchara. Si alguna vez quiere compañía silenciosa, ya sabe». Me dejó la fruta, me regaló una media sonrisa y se fue. No me pidió nada. No hizo comentarios sobre mi casa. Y por eso quise que volviera. Al día siguiente llegó con pan casero. Horno comunitario del barrio. Lo hacen los martes. Se sentó en la terraza. Yo seguí cosiendo. Hablamos de libros, de trenes, de la manía que teníamos ambos por doblar los bordes de las páginas para marcar los pasajes favoritos. Mateo no hablaba de sus hijos, y yo no preguntaba. Había entre nosotros un acuerdo implícito. Hablábamos solo de lo que queríamos recordar. Esa misma semana decidí colocar un cartel en la entrada del edificio. Taller de costura Margaret. Arreglos, transformaciones y memorias en tela. No era una tienda,
Era un aviso de que yo estaba aquí, presente, disponible, no decorativa, no prestada, propia. El sábado siguiente, mientras terminaba una falda de lino para Patricia, el timbre sonó. Era Lisa, mi nieta, mi Lisa. Rachel la había traído de visita. Tenía una mochila rosada, el cabello más largo y una sonrisa tímida. «Hola, abuela», dijo. «Mi mamá dice que aquí haces magia con la ropa». La abracé sin decir palabra, porque había aprendido que lo que más cura es no apurar el abrazo. Lisa me mostró un vestido que le quedaba corto. Se lo había regalado una amiga. «Puedes hacerlo más largo». «Puedo intentarlo», respondí. Le cosí una franja de otra tela, similar pero no idéntica. Cuando se lo probó, Lisa giró sobre sí misma y exclamó: «Me gusta más así». Y se lanzó a mis brazos. Rachel me miró desde la puerta. No dijo mucho, solo: «Gracias por recibirnos». Y ese recibirnos me supo a disculpa. Esa noche cené en silencio. Mateo no vino, no hacía falta. La casa estaba llena, no de gente, de sentido, de memoria reparada, de costuras recién hechas en donde antes solo había tela rota. Y mientras doblaba las telas y apagaba la máquina, me descubrí cantando en voz baja, una canción antigua, una que mi madre tarareaba cuando yo era niña y que creí olvidada. Pero la vida, como las telas, siempre guarda algo de lo que fuimos en los dobleces que nadie ve. Volvió a sonar el teléfono, pero esta vez yo ya no esperaba disculpas. El verano llegó a Santa Elena sin pedir permiso. El calor se metía por las rendijas de las ventanas, las gaviotas gritaban desde temprano y el mar brillaba como si supiera que lo estaban mirando. Mi taller seguía creciendo, sin necesidad de anunciarse. Las clientas llegaban solas. Algunas traían ropa, otras excusas. «Solo vengo a que me tomes las medidas. Necesito consejos sobre qué tela comprar. ¿Tienes café listo?». La respuesta siempre era sí, porque no era una costurera solamente. Era una mujer mayor, con tiempo y oídos limpios, y eso escasea. Mateo y yo compartíamos cada vez más rutinas. Desayuno los jueves en la terraza, paseos cortos después de la siesta, películas antiguas los domingos por la noche. No hablábamos de futuro, tampoco del pasado. Éramos, como él decía, dos páginas que se doblan hacia adentro, no hacia adelante. Me regaló un libro una tarde, con una nota escrita a mano. «No te estoy leyendo, te estoy escuchando». Y lloré. No porque me doliera, sino porque por fin alguien me escuchaba, sin interrumpirme. Rachel y Lisa venían una vez al mes, no con culpa, sino con ganas. Lisa tejía conmigo. Rachel ayudaba a coorganizar los pedidos. Yo no preguntaba por Andrew, y ellas no lo mencionaban. Era un pacto tácito. El silencio es la forma más elegante de proteger a quien todavía no sabe pedir perdón. Una mañana de agosto, mientras cosía un vestido de lino azul, el teléfono sonó. No era Adrián, no era Rachel, no era nadie de Santa Elena. Era Andrew. El número apareció sin nombre, pero mi cuerpo lo reconoció antes que mi vista. Mi mano tembló, mi voz número. «¿Hola?». Silencio. Luego su voz, más joven de lo que recordaba, más rota también. «Mamá, soy yo». No respondí, lo dejé hablar, y eso lo desarmó. «No llamo para pedir nada, lo juro. Solo quería saber si estás bien». Tragué saliva. «Estoy viva», respondí. «Y tranquila». Silencio otra vez. Luego, como un niño que no sabe cómo se pide disculpas, dijo: «Melissa me dejó, se fue con alguien más, y me dejó con las tarjetas canceladas, las deudas del viaje y una hipoteca que no puedo pagar». No dije «te lo advertí». No dije «me lo merecía». Solo dije «lo siento». Y lo sentía. No por lo que él había perdido, sino por lo que nunca supo cuidar. «¿Estás con alguien?». «Estoy conmigo», respondí. Silencio. Otra vez.
No sé si merezco volver a verte. No lo sé yo tampoco, dije. Pero si alguna vez quieres hablar como un adulto, no como un hijo que pide, escribe. No me llames, no me busques, escribe. Y si después de leerte siento que hay algo verdadero, quizá tengamos un café pendiente. Colgué. No temblaba, no lloré, tampoco sonreí. Solo volví a sentarme frente a mi máquina y seguí cosiendo. Esa noche, Mateo llegó con una sopa. No preguntó nada. Solo me miró y dijo: «Hoy tu casa huele distinto. ¿Pasó algo?» «Sí», respondí. Pero ya pasó. Brindamos con té de manzanilla. Y cuando él se fue, me senté sola en la terraza con una manta sobre las piernas y el corazón en paz. Lo que más sorprende del perdón es descubrir que ya no lo necesitas. 2 semanas después de la llamada de Andrew, la vida volvió a su ritmo. El mar seguía marcando los días. Mateo y yo compartíamos silencios cada vez más cómodos. Lisa me había escrito una tarjeta con dibujos de flores y la frase: «Mi abuela sí cose, pero también cura». La pegué junto al cartel del taller, y todo parecía en equilibrio, hasta que llegó la carta. No tenía remitente. La letra era pulcra, contenida. Yo la reconocí al instante: Melissa, la mujer que un día me llamó mamá, con la misma boca con la que, años después, dijo: «Nos avergüenzas». No abrí la carta enseguida. La dejé sobre la mesa durante 2 días. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una mezcla de curiosidad y cautela. Hasta que, una mañana de lluvia, mientras el mar golpeaba con fuerza la baranda de mi terraza, la abrí. «Estimada Margaret, sé que no tengo derecho a escribirte. No espero respuesta, pero después de la llamada de Andrew, sentí la necesidad de decirte algo sin que él lo supiera. Nos equivocamos, mucho más de lo que creíamos posible. Cuando te dejamos en el aeropuerto, creímos que hacíamos lo correcto. Nos convencimos de que tú eras la que no encajaba. Pero la verdad es que éramos nosotros los que no sabíamos ver más allá de nuestra vanidad. No estoy escribiendo por remordimiento, es por respeto, porque nunca te lo dimos cuando lo merecías más. Sé que no volverás y está bien. Solo quería que supieras que te veo ahora, aunque tarde, como la mujer que siempre fuiste, fuerte, digna, admirable. Melissa. Doblé la carta. No lloré. Tampoco sentí alivio. Sentí claridad. Como si, después de años, alguien hubiera limpiado el espejo donde una vez me miré y no me reconocí. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque entendí que el perdón no se mide en cartas, sino en cómo uno elige vivir después del daño. Y yo ya estaba viviendo diferente. Esa tarde, mientras cosechaba lavanda en el patio del edificio, Patricia se acercó con 2 tazas de té. ¿Pasa algo? Una carta del pasado, respondí. ¿Buena o mala? Necesaria. Brindamos, como hacíamos cada vez que una de las dos se atrevía a enfrentar sus fantasmas sin dramatismo. Esa noche, Mateo me invitó a cenar en su apartamento. Había cocinado risotto, tenía velas encendidas y música suave de fondo. No era una cita romántica, era una noche entre dos almas que ya no se escondían. «Hoy te ves más liviana», dijo. Leí una carta. ¿Y qué decía? Nada que no supiera ya, pero necesitaba leerlo para estar segura. Mateo asintió, y al final de la cena, antes de irme, me tomó la mano, no con posesión, sino con ternura sin fecha de vencimiento. «Si algún día quieres compartir no solo el té, sino las mañanas...». «Lo estoy pensando», respondí, y los dos sonreímos. Esa noche me acosté sin remordimientos, sin deberes pendientes, sin la necesidad de que el mundo me diera la razón. Y mientras el sonido del mar arrullaba mi descanso, pensé que quizá ser feliz no era tanto una meta, sino la manera en que una mujer mayor aprende a elegir qué sí, qué no y qué nunca más. No era una venganza, era una corrección tardía, pero necesaria. Era martes.
El mismo día de siempre en Santa Elena. Mateo había salido a caminar. Patricia estaba en la panadería. Lisa me había enviado una nota con dibujos de peces, y yo tenía una cita. Una que había evitado por meses. Una que, finalmente, ya no me dolía agendar. Adrián, mi abogado de confianza, llegó puntual a las 10, con su maletín de cuero, su voz serena y esa forma respetuosa de hablarme que jamás había cambiado, incluso cuando yo misma me olvidé de merecerla. Nos sentamos en la terraza, puse café, pan con mantequilla y silencio, para que él hablara primero. ¿Estás segura?, preguntó, sin rodeos. Más que nunca. Sacó los papeles. Aquí está tu testamento actual. Nombra a Andrew como heredero principal junto con Rachel. También establece que Lisa recibirá un fondo educativo. ¿Qué deseas modificar? Tomé aire. Quiero eliminar a Andrew completamente y a Melissa, no como castigo, sino como cierre. Adriana asintió sin emitir juicio. ¿Y los nuevos beneficiarios? Lo había pensado mucho, no con rabia, con balance. Lisa conservará su fondo, pero con una condición: que estudie, que se forme, que no herede antes de estar lista para administrar su vida. ¿Y el resto de tus bienes? Mi taller quedará para Clara, la joven madre soltera que me ayudó con las bolsas el primer mes, ¿recuerdas? Tiene una niña pequeña. Y manos que saben trabajar. El resto, quiero que lo administres tú a través de un fideicomiso. Un fondo para mujeres mayores que quieran empezar de nuevo. No grandes cantidades, solo lo suficiente para una máquina de coser, o un tiquete de autobús, o una renta de 2 meses. Adrián me miró, no con lástima, con respeto. Es el testamento más justo que he redactado en años, dijo, y el más valiente, firmé. No temblaban mis manos, no me pesaban los dedos, era como cerrar una ventana que llevaba años abierta de par en par, dejando entrar lluvia, ruido y olvido. Esa noche cené con Mateo en su apartamento. Le conté todo, no porque necesitara su aprobación, sino porque me parecía bonito compartirlo. ¿Te sientes diferente? Nomber. Me siento exacta. Brindamos con té. Y mientras la luna se reflejaba en las ventanas del comedor, entendí por fin que mi historia no era la de una madre que recuperó su lugar, sino la de una mujer que por fin dejó de tener que explicar quién era. No recibí llamadas, no hubo escándalos, solo un silencio dulce, ese que llega cuando uno deja de deberle explicaciones al mundo y empieza a vivir según su propia voluntad, con la paz de quien ya no necesita ser perdonada para saberse libre. A veces uno pasa la vida entera esperando que los demás cambien y no se da cuenta de que el cambio que más libera es aprender a decir: hasta aquí, yo merezco algo distinto. No escribí este testamento por rabia, lo escribí para cerrar un ciclo y abrir otro, donde lo que he construido no se pierda, sino que sirva. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No imaginan lo que significa que alguien escuche una historia de una mujer mayor y no la pase por alto. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, déjame un comentario. Quiero saber qué piensas, qué te removió, qué te gustaría escuchar la próxima vez. Y si conoces a alguien que necesite este tipo de historias, invítalo a este espacio, porque aquí no contamos cuentos, aquí contamos vidas que casi se quedan calladas. Suscríbete y nos vemos en la próxima historia, la que tú elijas. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios. Yo no la había traído al mundo, pero él sí. Di un paso atrás. Me dejé caer sobre la cama, aturdida. Mi mente giraba sin rumbo como una brújula rota. Reina era mi hija. Yo la había parido. Rachel era hija de George, pero no mía. Entonces, ¿quién fue la mujer que trajo al mundo a Rachel? ¿Y por qué George llevó a casa a una niña que no era de ambos? Busqué dentro del sobre de nuevo.
casi con desesperación. Había otro papel, una nota, escrita a mano con una caligrafía temblorosa, desgarrada por el paso del tiempo. Perdóname, en aquel entonces te oculté algo. Rachel es mi hija, pero no contigo. Su madre fue tu mejor amiga, la misma con la que compartiste habitación en maternidad aquella noche. Quedé paralizada y de pronto volví atrás, al año 1986. El parto fue difícil, doloroso. Compartía habitación con... ¿Quién? Escarbé en mi memoria como quien busca entre ruinas, y surgió un nombre como un susurro del pasado. Catherine Weller, mi amiga inseparable de la universidad y también la mujer que desapareció sin dejar rastro justo después de que naciera Rachel. Nunca la busqué, nunca supe por qué se fue, pero ahora la verdad cayó sobre mí como una piedra. Rachel no era mi hija, tampoco fue parte de un error al azar. Rachel era la hija de George y Catherine. Sentí que el mundo se derrumbaba. Me desplomé sobre la almohada. Todo era blanco, mudo, frío, y en ese silencio susurré, como si solo yo debiera oírlo. No crié a una niña cambiada por error. Crié a la hija ilegítima de mi esposo y abandoné a la mía. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sentada en ese vacío. Solo recuerdo la luz del amanecer colándose por la ventana, bañando el papel del examen de ADN que aún temblaba en mis manos como testigo de una vida llena de mentiras. Rachel no era mi hija. George me había traicionado. Y Catherine, aquella amiga con la que juré lealtad eterna a los 20 años, fue quien trajo a esa niña al hospital, quien me la dejó como un acto de misericordia, o tal vez como un castigo silencioso. Durante 36 años abracé a esa niña, la llamé hija, la protegí, le entregué todo, sin saber que yo era solo la sustituta. Recordé los primeros años con Rachel, cómo me miraba con ternura, cómo se aferraba a mí en las noches de pesadillas, cómo sollozaba. Mamá, no me dejes. ¿Esos recuerdos fueron reales o eran solo los reflejos del instinto de supervivencia de una niña huérfana? Llamé a Malcolm, el único abogado en quien aún confío. Su voz, al otro lado de la línea, estaba cargada de contención. He confirmado todo. George dejó un fideicomiso confidencial a nombre de Catherine Weller. Ella falleció en 1992 por una enfermedad pulmonar, y según su testamento, George trajo a Rachel y legalizó los papeles como si fuera hija de ambos. Pregunté con voz baja. ¿Alguna vez me lo dijo? Number. Pero dejó una última carta. Es para usted. Se la puedo enviar cuando esté lista. Me quedé callada. El mandato fue claro. Muévete. La carta llegó al final del día, escrita a mano, papel amarillento, desgastado por los años. Margaret, si estás leyendo esto, es porque la verdad ya no pudo mantenerse oculta. Te traicioné no solo con actos, sino con mi silencio. Catherine llegó a mí después de una pelea, esa noche que te fuiste a casa de tu madre. Ella era frágil, yo estúpido. Creí que fue algo pasajero, un error. Pero luego nació Rachel. Catherine no pudo criarla, y yo pedí traerla a casa. Tú estabas destrozada por la hemorragia postparto. Nadie se atrevió a contarte la verdad. Falsifiqué los registros. Y después, todo siguió como si Rachel siempre hubiera sido nuestra. Sé que te robé el derecho de ser madre de verdad, pero siempre creí una cosa. Si alguien en este mundo podía amar a una niña que no lleva su sangre con todo su corazón, esa eras tú. Apoyé la cabeza en la mesa, sin llantos, sin gritos, solo un vacío helado que se deslizaba por mi pecho como agua gélida. Había vivido como madre, pero sin un hijo propio. Había abandonado a mi hija verdadera creyendo que no era mía. Esa noche fui a la iglesia. Me senté en el mismo banco de siempre, donde la luz púrpura atravesaba los vitrales y caía sobre mi rostro como una confesión divina. Sostuve la Biblia, pero no la leí.
Solo susurré. Si Dios me da una oportunidad, no pido perdón. Solo pido salvarme a mí misma. No puedo ser madre otra vez, pero aún puedo ser humana. A la mañana siguiente hice una última cosa. Le pedí a Malcolm que enviara 2 sobres distintos a Rachel y a Reina. Ambos decían, no es que su madre las abandonó, es que renuncié al papel de la madre que necesitaban, porque ya no quiero fingir. Quien busque la verdad, que la busque con honestidad. Y quien solo busque ganar, lo siento, este escenario ya bajó el telón. Empaqué y dejé la ciudad, sin dejar dirección. Nadie supo a dónde fui. Esa noche apareció una entrada en mi blog personal, sin firma, solo con estas palabras. Tuve 2 hijas. A una la di a luz, pero no la crié. A otra la crié, pero no la di a luz. Y al final, las perdí a ambas. Pero ahora, sentada en un pequeño pueblo, tomando café, viendo el sol derramarse sobre la acera, sé una cosa, por fin he vuelto a la única persona que alguna vez perdí, yo misma. Ahora vivo en un pueblo pequeño junto a un lago, a más de 300 millas de Nueva York. Aquí nadie sabe que alguna vez fui Margaret Whitmore. Nadie me llama la madre traicionada, la mujer que donó 3.7 millones a la iglesia, ni la víctima de un cambio de sangre. Aquí solo soy una mujer mayor que alquila un ático sobre una panadería. Mi nombre ahora es Mary Wren, el nombre que George usaba en sus cartas de amor cuando éramos jóvenes, y decidí quedarme con la parte más hermosa de él. Cada mañana me siento en el banco de madera junto al lago. Una niña de cabello rojo y pecas en las mejillas suele venir a sentarse a mi lado. Siempre está dibujando garabatos en hojas sueltas y me las entrega con una sonrisa tímida. Abuela, toma, guárdalo. Hoy dibujé que estás sonriendo. Un día me miró con esos ojos curiosos y preguntó, ¿tienes hijos? Vacilé. Luego respondí, tuve, pero ahora solo me tengo a mí misma. Ella se quedó pensando, asintió como si entendiera todo y siguió dibujando. Guardó una copia digital de la prueba de ADN, la carta de George, la de Catherine y los documentos del juicio. Pero ya no los miro. Están guardados en un USB con una etiqueta que dice, recuerdos que no necesitan pruebas. Una tarde de finales de primavera, mientras ordenaba una caja de cosas viejas, encontré una pequeña bolsa de tela celeste. Ahí guardaba los recuerdos que dolían demasiado para quemarlos, pero que pesaban demasiado para llevarlos en el corazón. Dentro había un sobre sin abrir, sellado con cera roja, sin remitente, pero reconocí la letra de George al instante. Lo abrí. Solo 3 líneas. No perdí el anillo de bodas. Lo dejé para Rachel como un intento de atarla a mí, cuando ya no tenía nada que me atara a ti. Pero me equivoqué, porque quien lleva el anillo nunca supo guardar lo más sagrado, el corazón de una esposa. Doblé la carta. No lloré. En ese momento entendí algo. El anillo no se perdió. Fue entregado en silencio, y el silencio a veces es la forma más cruel de traición. Esa misma semana llegaron 2 cartas escritas a mano, una de Rachel, otra de Reina. Rachel escribió, no sé quién soy ya, pero sé que alguna vez quise ser tu hija a cualquier precio. Si me equivoqué, al menos sé que me miraste con ojos sinceros. Reina escribió, no necesito que te disculpes, solo quiero que sepas. Hay alguien que recuerda haber nacido del amor, no de un descuido. Espero que vivas el resto de tu vida para ti misma, sin probar nada, sin cargar culpas. No respondí ninguna de las 2 cartas. Solo envié un mensaje, uno solo, dirigido a ambas. Si algún día vienen a buscarme, no me llamen mamá. Llámenme la mujer que las amó, de la manera más equivocada, pero también la más verdadera. La primavera aquí no tiene festivales. Solo se escucha el susurro del viento entre los árboles, la luz del sol colándose por las rendijas de las hojas y el aroma a pastel de manzana que sube desde la panadería de abajo. Camino cada mañana, escribo algunas líneas en mi cuaderno
y enseño a dibujar gratis a los niños del pueblo. Nadie me pregunta quién fui. Nadie necesita saberlo. Un día, la niña de cabello rojo me entregó su último dibujo. En él, una mujer de cabello blanco estaba sentada junto al lago, sosteniendo un pequeño corazón entre las manos. Me miró y dijo: Mi maestra dice que cuando no sabes de dónde viene la primavera, esa es la primavera que está hecha solo para ti. Sonreí. No lloré. No me arrepentí. No miré atrás. Solo abracé el dibujo contra mi pecho y susurré, como si hablara con George, con Reina, con Rachel y con la versión de mí que alguna vez existió. La madre ya no está, pero la mujer sigue aquí. La abuela ya no está, pero yo sigo aquí. La madre que no supo perdonar, al fin aprendió a vivir, no para ser amada, sino para no seguir negándose a sí misma. Hay dolores que no vienen de la traición, sino de haber vivido toda una vida creyendo en algo que no era real. La madre de esta historia no solo perdió a sus hijas, a su esposo, a sus amigos, sino que perdió el derecho a confiar en sí misma, pero al final eligió seguir viviendo, no para vengarse, no para probar nada, sino para convertirse en una pequeña luz para quienes, como ella, fueron engañados o olvidados. Porque a veces lo que más vale la pena conservar no es un hijo, sino la esencia de la madre que soportó en silencio y supo levantarse. Si esta historia te ha tocado el corazón, si alguna vez viste a una madre sacrificarse en silencio sin recibir reconocimiento, o si tú misma estás luchando por recuperar tu valor tras años de vivir en un papel que no te pertenece, deja un comentario abajo. ¿Qué piensas de la decisión final de esta madre? ¿Perdonarías o elegirías dejar todo atrás para empezar de nuevo? Comparte tus sentimientos, porque tal vez alguien más necesita saber que no estás solo, que también tú has sobrevivido a lo que parecía imposible. No olvides dejar un like, suscribirte al canal She Stories Margaret, para no perderte las próximas historias sobre madres que nunca se rinden. Gracias por escuchar hasta el final. Si quieres conocer la historia de cómo me trató mi nuera, deja un comentario con el número 3. La narradora estará atenta y regresará con una historia completamente nueva, escrita solo para ti. Esta es una historia ficticia que no busca ofender ni señalar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.